Ya llegué, mi amor. Ahorita te hago de comer, ¿sí? Qué bonito. Es lo único que me faltaba. ¿Ahora qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Ya te viste en un espejo? ¿Ya te parece correcto salir a la calle vestida de esa forma? Que si te parece correcto salir a la calle vestida de esa forma. ¿A dónde fuiste? Al mercado, ¿que no ves? Al mercado. Mira. Lo único que te falta es colgarte un letrerito diciendo cuánto cobras. De verdad, Celia, ¿eh? ¿De verdad tienes tanta necesidad de que los hombres te volteen a ver? Mario, no me faltes al respeto. No, aquí la única que está faltando el respeto eres tú. Saliendo a la calle vestida con una golfa. Lo único que vas a conseguir son problemas. Problemas son los que me causas tú a mí con tus celos y tu machismo. Claro, ahora yo soy el de los problemas. ¿Eh? Yo soy el de los putos problemas. No, es mi quise culpa. decir Sí, claro, eso. claro. Contigo no se puede hablar. Mario, yo no quiero No se puede hablar. Mira. contigo. Me voy a tomar un trago en la cantina. Ay, sí. Me encuentro una de estas muchachas por ahí que se visten así como tú. Les voy a preguntar cuánto cobran. Digo, para que tengas más o menos idea de cuánto cobrar. Mario, Sí, claro. No creo que puedas cobrar lo mismo. Estás bastante jodida. Oh, ¿qué te pasa, Mario? Estás loco. Si vas a enseñar, enseña bien. Sí. Ay, hermanita, ya solo faltan unas horas para que celebremos el segundo aniversario de la estética. Ay, y yo que todavía no termino de decorar este lugar. Ay, Amanda, yo la verdad no sé si deba venir. Mario está de viaje. ¡Ay, perfecto! Así no tienes pretexto para llegar tarde. ¿Qué? Ay, Celia, por Dios, no me digas que te sientes culpable. No vamos a hacer nada malo, ¿eh? No vamos a ir a un bar ni nada. Es una fiesta sencilla y tú sabes perfectamente que la mayoría de las clientas son mujeres. Así que tu maridito no tiene pretexto para ponerse celoso. Bueno, está bien, pero solo voy a venir un ratito porque no vaya a ser que se le ocurra llamarme a la casa. Ay, ajá. Todavía no ha empezado la fiesta y tú ya te quieres ir. Ay, qué aburrida eres, hermanita. Pareces viejita, de verdad. Tú eres parte importante de este lugar. Y si no vienes... ¡Ay, perfecto! Los globos ahí. ¿Sí? ¿Te gusta? Estos no sé. Ay, hermanita. Ay, qué bueno que viniste. Yo pensé que nos ibas a dejar plantadas. Conociéndote, claro que no. El año pasado me dejaste de hablar como 6 meses porque Mario se enfermó de último momento y pues ya no pudimos venir. Ay, ya ni me digas que para mí eso fue puro pretexto, porque qué casualidad que cada vez que tienes un compromiso, al señor le duele algo, se enferma y te tienes que quedar a cuidarlo. Y al día siguiente se va a la cantina con sus amigotes. No crees que se me olvida, ¿eh? Bueno, vine temprano porque solo voy a estar un ratito. O sea, ¿estás llegando y ya te quieres ir? Ay, yo no sé por qué tienes tantas consideraciones con ese hombre que solo te maltrata. Ay, yo lo que no sé es cómo una mujer tan bonita como tú sigue con él. Siempre que te llama al trabajo terminas llorando. No lo juzguen, por favor. Le fue muy mal en su primer matrimonio. Su ex esposa le fue infiel muchas veces, aprovechando que por su trabajo Mario viaja mucho. Es un buen hombre, solo que está un poco... ¿Acomplejado? Más bien es un poco desconfiado. Un poco. Es un tirano, eso es lo que es. Hace todo para que estés infeliz, ¿no te das cuenta? Le encanta verte sufrir. ¿Y sabes cómo se llama eso? Maltrato psicológico. ¿Por qué no lo dejas? Porque lo amo y en el fondo es un buen hombre. Será en el fondo del mar.
Bueno, yo no quiero hablar más de ese fulano que nos va a amargar la fiesta y aún sin estar presente. Sí, hoy es una gran noche y nos la vamos a pasar muy bien. Salud. Salud. Salud, chicas. Celia. Güerita. Ya llegué, amor. Güerita. Celia. Hija de puta. Vamos a ver dónde chingados. Muchas gracias por venir. Estos años han sido los mejores de mi vida. Y esta fiesta es para ustedes, así que por favor sigan festejando. Hola Celia, soy tu marido, ya llegué a la casa. Y para variar no estás. Supongo que te la estás pasando muy bien. Saber dónde andas. Ay, bueno, a ese señor, ¿no han visto cómo se depila la ceja y se maquilla así, parece payaso? No. Mira nada más, mientras yo vengo cansado de viaje, la señora en vez de estar en su casa como una mujer decente, no. Ella en plena fiesta emborrachándose con Oye, una... Menima. No te metas en lo que no te importa. Estamos festejando sanamente. No vine a hablar contigo. ¿Por qué no contestas el celular? Mario, no es el lugar ni el momento para... Exactamente, no es el momento porque te largas. Ok, ¿qué te pasa? ¡Dale! Mario, Suéltame. Mario, tienes que calmarte. No estábamos haciendo nada malo, solo estábamos festejando el aniversario de la estética. Sabes perfectamente que no me gusta que salgas cuando estoy de viaje. Parece que te gusta atormentarme. ¿Es esto lo que haces cada vez que salgo de viaje? No, casi siempre me quedo en... Ah, casi siempre. Casi siempre. Aprovechas cuando estoy de viaje para salirte a la calle como una cualquiera, Salgo ¿verdad? de fiesta, te lo juro. Pero cállate, porque me da unas ganas de romperte el hocico. Mario, ¿por qué me insultas? ¿Por qué no me respetas? ¿Será por eso? El que no me respeta eres tú, Mario. Esto no es un cuartel militar, ni yo una reclusa o una presa. Tú eres mi esposo. La estética es donde te ves con tus amantes. No. ¿No? Te hablo como se me dé la gana, ¿eh? El hombre de esta casa soy yo. ¿Qué es lo que... Ven acá. Abre, Celia. Abre. Esto no se acaba hasta que yo diga. Abre. Celia, abre. ¡Abre! Celia. Celia, abre. ¡Abre la puerta! Celia, abre por favor. Quiero hablar contigo, amor. Celia. Perdóname, mi amor. Celia. No te voy a tocar. Perdóname, mi amor. No sé lo que me pasó. Perdóname, por favor. ¿Por qué me haces esto, Mario?
Pensé que te estaba perdiendo, mi vida. Estabas con otro hombre en esa fiesta y me vuelvo loco. Perdóname. No sabes lo feo que se siente que te engañen. Ya ves lo que me pasó con mi ex. Pero yo no soy tu mujer. Yo sí. No. Perdón. No puedo perderte, mamita. No puedo perderte. Perdóname, mi vida. ¿Por qué cambiaste tanto? Ya no eres el Mario del que me enamoré. Volvería a ser el mismo. De ahora en adelante nada más vamos a ver el futuro. Vamos a salir de antes. Antes de que digas cualquier cosa, no es lo que estás pensando. Tienes razón. No parece un disfraz de Halloween, ¿eh? ¿Será porque no estamos en época de Halloween? Mario te golpeó, ¿verdad? Ok, sí es un golpe, pero no me lo dio él. Aunque no lo creas, fue producto de la pasión. Claro. Vente, vamos a un médico. No es necesario. A ver, hermanita, ¿ahora qué vas a inventar para justificar las salvajadas de ese hombre? Mira, anoche sí nos peleamos, pero ya que se calmó... Ay, ya sabes, duramos 2 semanas sin vernos y nos pusimos creativos. Como en el libro el karma... Ay, no sé qué. Ay, además no es nada que un poquito de maquillaje no pueda tapar. Karma es lo que estás pagando con ese hombre y te refieres al Kama Sutra. Y yo que tú dejaba de leerlo, ¿eh? Porque 0 iban 3 en este año, que se les pasa la mano. A ver si tu marido no termina leyendo Cómo ocultar un cadáver, versión para celosos y estúpidos. Ya, no exageres. Qué tonta eres, hermanita. ¿Cómo puedes defender a un hombre que te trata de esta forma? No lo estoy defendiendo. Si ahora estás toda feliz porque seguramente el tipo ya hizo circo, maroma y teatro para contentarte. Pero ¿sabes qué? Te aseguro que en menos de una semana va a regresar con su comportamiento agresivo. Celia, todavía estás a punto de salvarte. A ver, Amanda. Yo sé que me quieres cuidar, pero ya tengo edad suficiente para saber qué es lo que hago. Francamente, lo dudo. Luego seguimos hablando porque ya van a llegar los clientes y no te pueden ver así. ¿Qué no te piensas quitar la bata? Ya casi vamos a cerrar. Sí, ahorita nomás termino de acomodar aquí y ya me la quito. Pero si ya van como 20 veces que acomodas ahí. ¿Qué crees que no me doy cuenta que te estás haciendo mensa para darme tiempo a que me vaya? A ver, ¿por qué estás haciendo...? Esto no me está gustando nada. Déjame en paz. Déjame ver. Déjame, Amanda. Déjame ver. ¿Otra vez? Bueno, ¿pero qué tú no aprendes o qué? Ay, Amanda, es que ahora sí fue mi culpa, ¿eh? Yo lo hice enojar. Celia,
Las cosas entre Mario y tú no están bien. Tienes que hacer algo. Denúncialo. O mejor aún, déjalo. No, yo no puedo hacer eso. Mario tiene su carácter, pero me quiere. ¿Qué tal si ya después ya nadie más se fija en mí? ¿Cómo puedes decir eso? Pero si tú eres muy bonita. Ese hombre no te quiere, además nada más te está metiendo cosas en la cabeza. Mira, él me quiere tanto que me quisiera solo para él, por eso parece dominante, pero en realidad es un encanto. Pues solamente que lo haya encantado una bruja y lo haya convertido en ogro. Porque de otra manera yo no le veo el encanto. Y no seas tú. No, la tonta eres tú, hermanita. Después del espectáculo que te armó Mario el día de nuestra fiesta, una clienta nos recomendó un lugar donde te pueden ayudar. ¿Hasta qué hora? Órale. Nos vemos. Órale, pues. Hasta mañana. Mamá, en serio, ahorita no tengo tiempo. Estoy muy ocupada, ¿ok? Sí. Mañana te marco. Sí, gracias. Bye. Bueno. Bueno. Al rato vengo. ¿A dónde vas? ¿Desde cuándo acá yo te doy explicaciones a dónde voy? Ahora, ¿qué pasa, Celia? ¿Por qué lloras? Ay, Celia, me encanta el drama. ¿Tienes motivos? Vaya, hasta que coincidimos. ¿Qué voy a hacer si me dejan? Ay, no. Es que... cuando- Ya llegó. ¿Cómo te atreves a venir así a la casa? ¿Ya te viste en un espejo? Tienes de estar con la otra, ¿verdad? Sí. Mario, vengo de si allá, me quieres dejar, déjame, pero ya no me tortures pero me así. quedé con ganas y vengo a que mi esposa me compre. Estás loco. Cuando Mario quiere, se le cumple. Estás loco. Deja. ¿Qué te pasa? No quiere. Que cuando Mario quiere, se haga. Déjame, Mario. Mario, déjame. Suéltame. Se respetan, ¿eh? Y cuando las Mario, ¿qué haces? quiere, se quiere. Ay.
Buenos días, señor Antonio. Yo soy el agente Julio Bermúdez, encargado del caso de su hijo. Necesito hacer unas preguntas. No es el mejor momento, agente. Ay, señora. Mire, si quiere que la mujer que atacó a su hijo sin piedad tenga castigo, necesitamos hablar. A ver, vamos a ver si entendí bien. Usted dice que su marido la violó y luego la golpeó. Y usted, en venganza, le cercenó el miembro viril. No fue precisamente en venganza. Estaba en shock, no sabía lo que hacía. Todo fue como un sueño, como si estuviera dentro de una película. Pues déjeme decirle que su película le va a costar algunos años en la cárcel. Pero la cárcel no. Y ahí sí va a tener tiempo para pensar que la venganza no le lleva a ningún lado. Señor, yo solo me defendí. Él me violó, que no entiende. Mire cómo me dejó. Además, ya les dije dónde tiré la porquería esa. Oficial, usted está amedrentando a mi hermana y hasta donde yo he averiguado, Mario no ha presentado ninguna denuncia en su contra y hasta que eso no suceda, ella no está acusada. En todo caso, quien tendría que presentar una denuncia es la víctima. Así que le ruego que por favor se vaya y deje de hacer preguntas porque no está en condiciones de contestar. Pues ¿cómo va a presentar una denuncia el señor Ramírez si está en el quirófano por culpa de la salvajada de esta mujer? Cuide sus palabras. En cuanto yo tenga la declaración del señor Ramírez, la verdad va a salir a la luz. Aunque para mí ya está bastante claro. ¡Qué barbaridad! Que usted, siendo la autoridad, prefiera defender a los abusadores sexuales que a las víctimas. Le ruego se mantenga al margen. Usted no me va a decir qué hacer o no hacer. ¿Quedó claro? Y en cuanto a usted... le estoy hablando. Míreme, yo le voy a recomendar que no salga de la ciudad. Porque si no, de lo contrario, yo mismo voy a ir a buscarla. Así sea el fin del mundo. Buenas tardes. La operación fue todo un éxito. Mario se recuperará en pocos días. Y él podrá... Usted me entiende, ¿verdad? Sí, señora, no se preocupe. Mario recuperará todas sus funciones de su miembro. Ay, menos mal. Es mi deber como médico. Lo felicito. Aunque debo confesarle que mis colegas y yo nunca habíamos realizado una operación de este tipo. Fue todo un reto. Pero todo está muy bien. Ahora, si me permite, debo pasar a visitar a otros pacientes. Por supuesto. Gracias. Con permiso. ¿Cómo te sientes, Mario? Un poco de frío. Creo que bien porque no me duele nada. Eso es porque todavía estás bajo los efectos de la anestesia. El doctor Torres dice que todo va a estar bien. Claro. También vino un policía. Dijo que quería hablar contigo acerca de lo que te hizo la loca de tu mujer. ¿Tienes que denunciarla, Mario? Pues claro que la voy a denunciar.
mujer me perjudicó para toda la vida, mamá. No me digas que ahora te vas a poner a chillar como una niñita. Mamá, por favor. Nada más eso me faltaba. No te eduqué con mano dura para que me salieras con tus mariconadas. Mamá, por favor. Por favor, nada. El doctor dice que no vas a quedar incapacitado, que todo va a estar igual que antes. La idiota esa no se salió con la suya. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Ahora vas a poner en tela de juicio mis palabras? Mamá, por favor, no es cualquier cosa. Es algo delicado, ¿no? Delicado. Delicado. El problema legal en el que se metió la tipa esa. ¿Y dónde está el policía ese? Quiero hablar con él. Ahora viene. Va a ayudarnos a hundir a esa mujer. Con la que en mala hora te casaste. Celia me las va a pagar, mamá. La voy a refundir en la cárcel por el resto de su vida. Claro que la vas a refundir. Nada más eso me faltaba. Tienen que pagar por poner a un hijo mío en el centro de las burlas de todo el país. ¡Celia! ¿Por qué atacó a su marido? ¡Celia, háganse para allá! Señorita Celia, por favor, conteste a las burlas que le están haciendo a su marido en las redes sociales. Celia, por favor. Señorita Celia, por favor, conteste. ¡Celia, conteste, por favor! Señorita Celia, tiene que dar explicaciones. Prepárate, hermanita, porque esto apenas va empezando. No puedo creer que de la noche a la mañana me haya convertido en noticia de primera plana. ¿Cómo te sientes? ¿No prefieres que mejor nos vayamos a mi casa? No. Tengo que enfrentar esto. No sé qué va a pasar, pero creo que necesito un abogado. Sí, definitivamente necesitas un abogado. Aquí la que tiene que poner una demanda eres tú, hermana. Ay, ¿crees que en el grupo conozcan a uno? Bueno, entonces yo nunca supe por qué me hizo eso. Era muy malo. Decía que a él no le importaba que la gente nos viera como él era conmigo. Y me golpeaba en media calle y la gente nos miraba y no hacían nada. Bueno, les presento a Celia. Pasa, por favor. Buenos días. Perdón por llegar hasta ahora, pero es que la prensa estaba acechando a mi hermana y... Bueno, lo importante es que ya estamos aquí y por fin les puedo presentar a Celia, de quien les hablé tanto. Celia, yo llevo un tiempo viniendo a este grupo que apoya a las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar. Porque no sabía cómo ayudarte. Y bueno, lo importante es que tú les cuentes tu historia. Yo soy Celia Arango. Hola, Celia. El sonado caso del hombre al que su esposa le cortó el miembro viril está en primera plana. La opinión pública se divide. ¿Es Celia Arango culpable o es una víctima más del machismo? Algunas personas opinan que Celia actuó en defensa propia, tras 5 años de maltratos físicos y psicológicos que iban en aumento.
Sin embargo, otras posturas aseguran que Celia actuó con premeditación, pues resulta imposible de creer que a alguien se le ocurra cometer un acto tan salvaje de un momento a otro. Espero que con esto sea suficiente. Pues sí, la cantidad que quedamos. Téngalo por seguro que será justicia en el caso de su hijo. Estupendo. Ándale, pues. ¿Cómo está, Besito? Porfi, sí. No puedo creer todo lo que están diciendo en la prensa y... Esto no es vida, no puedo salir de mi casa. Están todo el tiempo allá afuera y... Ay, mira, así es la prensa, pero al rato va a haber otra nota y se les va a olvidar. Sí, seguro. Pues eso espero, porque en verdad esto... Ya no aguanto más. No, pero si que dure 100 años va a pasar. Esto es una pesadilla. Al rato van a encontrar una nota que sea más relevante y ya se van a olvidar. Es que como... Estos son problemas muy personales, ¿cómo se meten en la vida de los demás? Sí, pero lucran con la desgracia ajena. Así son. Uno no se da cuenta hasta que le pasa cerca. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Bueno... Te vas a salir con la tuya, desgraciada. Mario, yo no quise... Pero yo sí quiero que te pudras en la cárcel como la basura que eres. Mario, por favor, Viendo haberte conocido, eres lo peor de mi vida. No me digas eso, Mario, por favor. Yo no... Una loca, Elsa. Yo no... Lo que eres. No estaba en mí, pero... A ver, no se te ocurra volver a llamar a mi hermana, ¿eh? Vamos a ir a levantar una demanda en tu contra por acoso. Este estúpido, ¿qué le pasa? Se lo dije. Señora, ¿es usted detenida? ¿Cómo que detenida? Désela vuelta. Ándele, désela vuelta. Désela vuelta. ¿Pero a dónde se la va a llevar? De modo que al cine, ¿no? No, ¿pero a qué dirección? Oigan, con cuidado con mi hermana. El día de hoy se solicitó a la Corte fecha para el juicio de Celia Arango, quien está acusada de ataque a la persona de Mario Ramírez con premeditación. Además, se ha manejado la posibilidad de que se le acuse de intento de asesinato, lo que representaría una condena de 20 años de prisión. Nuestros papás ya están aquí, pero preferí que no vinieran porque están muy nerviosos con todo este asunto. Hiciste bien. Yo no quiero que me vean aquí. No se vayan a enfermar. Amanda, ¿sabes algo del juicio? ¿Hay fecha o algo? Es que aquí no me quieren decir nada. No sabemos nada todavía, pero Mario está juntando todas las pruebas posibles porque te quieren acusar de intento de homicidio. Pero eso no es cierto. Yo nunca intenté matarlo. Ay, Amanda, eso es muy grave. Eso que se lo merecía el tipo ese. ¿Qué puede ser? Hermanita, ¿cómo te tratan aquí? Bien. Fíjate que hay un grupo de mujeres que me protegen. Dicen que soy su heroína. Fíjate que el grupo al que te llevé también te apoya. Dicen que por fin una mujer maltratada supo cómo defenderse. Celia, todo va a estar bien. Ya contratamos al mejor bufete de abogados que se va a encargar de tu caso. Se especializan en violencia familiar. Ay, hermana, no sé cómo agradecerte, de verdad. Hoy
Se lleva a cabo el esperado juicio de Mario Ramírez en contra de su esposa Celia Arango. Aunque los cargos que pesan sobre ella son muy graves y al parecer hay una fuerte campaña en su contra por parte de la familia del señor Ramírez, la opinión pública está presionando por una resolución en favor de Celia Arango. Es el colmo, es increíble. Ahora resulta que la pendeja de Celia es la víctima. Usted debe de calmarse, Mario. Recuerda que por muy bueno que sea el abogado de la señora Arango, nosotros ya movimos alguna de nuestras influencias para que el juzgado resuelva a su favor. Sí, pero es que es las tipas esas que apoyan a mi mujer me han dejado mal con toda la gente. Y eso, quieras o no, Julio, eso pesa en la decisión del juez. Usted no se preocupe, hombre. Ya le dije que el asunto se va a resolver a su favor. Además, no son más que un grupo de viejas revoltosas. Nadie les va a hacer caso. Las mujeres no cuentan. Fíjese que ahí sí tienen todo el hocico lleno de razón. Sí. Porque el dinero pesa más que los escotes de la loca esta. Además, una cosa así. Usted ya quedó libre de las acusaciones de violación y de maltrato. Y eso ya es un logro, ¿no? ¿Un logro? ¿Sí? ¿Un logro? Aquí la única loca desquiciada es ella. Julio, por favor, no hay palabras para calificar la salvajada que esa mujer me hizo. Aquí la única víctima, Julio. La única víctima soy yo. Sí, pero eso es lo que vamos a demostrar, Mario. Además, el daño ya está hecho, ¿no? Pues, si quiere, le presto el mío. No me da ninguna gracia, ¿eh? Ninguna gracia. Usted limítese a lo que se le paga, que por cierto es bastante. Pues hay que tener sentido del humor. A lo que se le paga. ¡Qué Mario! Celia Arango fue declarada inocente del cargo de tentativa de asesinato en contra de su esposo Mario Ramírez. Todavía no abrimos, regresen más tarde, por favor. ¿Y si no puedo esperar? Celia. ¿Cómo estás? Bien, me trataron muy bien. Me di cuenta que necesitaba mucha ayuda. Lo importante es que ya estás aquí. No por mucho tiempo. Me quiero ir lejos y olvidarme de todo lo que pasó. Y todas las mujeres que te admiran y que necesitan escuchar tu historia. No quiero ser famosa por algo tan desagradable. Ataqué a un ser humano y aunque muchos piensen que se lo merecía, yo no voy a fomentar esas ideas. Quiero ayudar a muchas mujeres que fueron maltratadas como yo, pero de forma anónima. Ay, hermanita. Sos siempre tan buena persona. Bueno, ya te curaron el alma, pero el cabello lo tienes fatal. Ven que te voy a dejar como nueva. ¿A que no sabes la sorpresota que me acabo de encontrar en el periódico, Amanda? Celia. ¡Qué sorpresa! ¡Qué gusto verte! ¡Wow! Estás guapísima. Gracias, Dora. ¿Y qué te encontraste en el periódico? Nada que sea más importante que tu regreso. Oye, la dejaste guapísima, ¿eh? Está como para un concurso de belleza. Ay, pues mi hermana, que es la mejor estilista del mundo. Ay, bueno, tampoco exageres, ¿eh? Tu belleza es natural, querida. Lo único que hacía falta era una regladita para que te vieras espectacular. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué te ríes? Ay, que tu hermana, que es una boba, es una nota de Dora que hace un show porno en el circo. Pero mira, se está ahogando de la risa. A ver, Dora, ¿por qué no me lo quieres enseñar? Ay, ¿para qué quieres ver eso? Además, yo creo que te habla una clienta que tienes que ir a comprar. ¿Por qué no me lo quieres enseñar, Dora? ¿Para qué quieres ver esas cosas? A ver, Dora, que hay Mario Rodríguez, a quien le fuera cercenado el órgano viril, reaparece en escena para demostrar
que no quedó incapacitado sexualmente. Lo que fuera considerado como una gran tragedia lo ha llevado a la cima del éxito en el mundo de la pornografía, convirtiéndolo en uno de los actores más cotizados del país. Conocido actualmente como el Pene de Oro, Mario Rodríguez interpreta a un robot con un órgano sexual injertado, que es insaciable. Toda una máquina sexual. Ay, ya, no sigas leyendo. Bueno, pues me tranquiliza algo que hayas sabido sacar provecho de una situación tan terrible, ¿no? Ay, no, la que yo me imagino es a la bruja de su madre. Ha de estar que se la lleva. No, ella dice que muy seria. Oye, imagínate, tanto reprimir a tu niño para que te resulte actor porno. Pene de oro. Ojalá nunca lo hubiera conocido. Lo importante es que ya está fuera de tu vida, hermanito. Sí. Ahora lo único que queda es ser feliz. Hoy les tengo una noticia enorme. Y lo digo literalmente, porque el famosísimo hombre del pene de oro se gastó una fortuna para agrandar su miembro. Mario Ramírez se olvidó de las demandas que tiene por agredir y golpear a su más reciente pareja, la actriz porno Mireya Jiménez, así como la averiguación por robo de una prestigiada tienda departamental, con la cual ha regresado al centro del debate.